Bien, entonces, como vimos, el tema de la sesión del día de hoy es el diseño. Primero, entender para qué nos sirve o nos podría servir una etiqueta personalizada, como ya lo vimos en la pizarra, ver cómo se crea y realizar actividades para poder crear estas etiquetas personalizadas. Entonces, acá viene la parte importantísima. Para crear una etiqueta personalizada la vamos a hacer en 3 pasos. ¿Cuáles son? Paso 1, crear lo que sería la clase Java. Esta clase es la que te va a dar ¿qué cosa? La lógica. Es decir, qué cosa es lo que va a ser tu etiqueta. El segundo paso va a ser un archivo adicional que nos va a permitir describir esto. Y un paso final que es llamar a esta etiqueta personalizada. Bueno, vamos a empezar por el primer paso, así que podemos darle un clic. Bien, entonces, como mencionamos, al ser una clase, vamos a tener que crearlo dentro de un paquete. Para eso estamos creando un paquete que se va a llamar etiquetas. Bien, actualizamos para que se vuelva a su estado y creamos la clase como ya sabemos. Bien, ¿qué nombre le vamos a poner a la clase? Bueno, en este caso, para el ejemplo, vamos a crear una etiqueta que nos muestre una fecha en el formulario, la fecha actual. Así que lo que vamos a hacer es crear a nuestra clase como, por ejemplo, etiqueta fecha. Finalizamos. Ya está. Esta es nuestra clase común y corriente. Pero para que esta clase común y corriente sea una clase que soporte etiquetas personalizadas, lo que vamos a hacer es agregarle, ¿qué cosa? Excelente. Una extensión de la clase que se llama tag support. Recuerda que puedes poner control espacio para que lo complete y lo importe de una vez. Y dentro de esta clase lo que vamos a usar, como recuerda, esto es una plantilla, como esto es una plantilla, vamos a copiar lo que está dentro de esta clase. Y está. Esto es lo que nosotros vamos a copiar. Recuerda, cada vez que veamos plantilla, es algo que nos va a ayudar a no digitar tanto texto, pero que después tendremos que personalizarlo. Seleccionamos, copiamos todo esto de acá y lo pegamos. Ahora, recuerda que como es una plantilla, habrán cosas que de repente habrá que separar, habrán cosas que hay que importar. Ya está, vamos importando. Listo. Y vamos a ordenarlo con los que sabemos, source, format. Si copiaste y pegaste e importaste bien las cosas, lo único que nos va a mandar error, y debe quedar así, es este IOException, que ya no tienes que importarlo, sino que como no hemos hecho nada todavía acá, nos pide que tal vez hay que removerlo. Pero hasta acá, ahí queda la plantilla. Ahora, si te manda error en el tag support o no te deja importar o no lo reconoce, ahí recuerda que como este es un servlet, entonces hay que importar las librerías que ya tú conoces. Vas al build path, configurar y agregas las 3 librerías que hemos visto: JSP, servlet y Tomcat. Pero eso solamente si es que no te reconoce la clase tag support. Listo. Una vez ya importado todo, lo que falta es qué acciones o qué cosa quiero que haga mi etiqueta. Por eso acá el método se llama doStart. ¿Qué cosa quiero que al momento de iniciar mi etiqueta se muestre, que haga o me genere? Para eso, lo que nosotros vamos a crear en esta etiqueta es algo bastante sencillo. Vamos a hacer que nuestra etiqueta nos muestre simplemente la fecha actual. Una etiqueta simple para después ir modificándola poco a poco. Entonces, para poder mostrar la fecha, vas a ver que se está utilizando una clase que se llama JSPWriter, que agarra el contexto de la página actual, la página a donde tú llames esta etiqueta, y ahí va a imprimir el mensaje que tú quieres. O sea, cada vez que yo quiera mostrar algo en un JSP, usando una etiqueta, voy a tener que poner estas dos cosas.
la clase JCPWriter y el objeto out con el método print. Entonces, para este pequeño ejercicio vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar en nuestra clase. Bien, entonces, como mencionamos, estas son las dos líneas importantes de esta plantilla, ¿no? La clase que sirve para imprimir, ¿no? Nuestro JCPWriter imprime en el JCP, y el print en el método para que imprima lo que yo quiero. ¿Cuál? El contexto de la página. Recuerda, context es contexto. En este caso, obtiene la salida de esta página que estás viendo en este momento, del contexto de esta página, y lo que va a hacer es imprimirlo mediante un objeto de salida. Out, salida, pantalla, lo que querramos, ¿no? Ahora, bien, terminado este primer paso, como mencionamos, sigue el paso 2, que es crear el archivo descriptor. ¿Qué es eso? Ya tú creaste una clase, ahora el descriptor lo que te va a servir es ¿para qué cosa? Para que todo tu proyecto web conozca o sepa que existe esta clase. Entonces, el descriptor, como dice acá, es un archivo XML. Ojo, para el próximo ciclo que tú empieces a desarrollar diseño web, muchos de los proyectos van a estar desarrollados con formato XML. Bueno, puede ser. Pero la idea básicamente es esta. Un XML simplemente es una forma en que tú vas a tener así las pequeñas etiquetas encerradas y etiquetas adicionales. Entonces, para nosotros, esto también va a ser una plantilla. La parte que vamos a cambiar, la parte que tú, si no la haces bien, te va a salir todo mal, es esta parte de acá. ¿De acuerdo? Lo demás es solamente una base. Esta es la parte que tú tienes que hacerlo correctamente. Entonces, ¿dónde voy a crear este archivo? Mucho cuidado. Este archivo se va a crear dentro del... ¿qué cosa? Webinf. Así que adentro de este Webinf, no dentro del lib, mucho cuidado, voy a crear mi archivo que se va a llamar extensión TLD. ¿Qué nombre le vamos a poner nosotros? Le vamos a poner librería. ¿Bien? Entonces vamos a nuestro proyecto, nos vamos al Webinf y acá directamente en el Webinf creamos nuestro archivo XML. ¿Dónde tendría que ser eso? Otros, y en otros buscamos dónde podría tener mi XML. Ajá, acá está, mira. Oh, pero no hay TLD. Pero como el TLD es un XML file, simplemente le ponemos XML file. El nombre le vamos a asignar librería, pero la extensión para seguir el estándar le vamos a poner .tld. ¿Está? Tenemos esto y finalizamos. Ahora, para poder editar directamente tu archivo TLD, lo que vamos a hacer es cambiar a la pestaña de Source. ¿Está? Y acá es donde vamos a copiar primero nuestra plantilla, esta plantilla que estamos viendo por acá, y la personalizaremos, ¿no? Ya está. Muy bien, y ahora a personalizar. Excelente, para este ejercicio, ¿qué nombre le vamos a dar a nuestra etiqueta? Así como sería, dijimos, imagen, título, ¿no? Le podemos poner, por ejemplo, mostrar fecha. Bien, tag class obviamente se sobreentiende de qué paquete y de qué clase es que tú vas a utilizar esa etiqueta que se llama supuestamente mostrar fecha. Exacto, nuestro paquete se llama etiquetas y nuestra clase, muy bien, etiqueta fecha. El contenido, dice, el contenido del cuerpo, como es una etiqueta sin cuerpo, es un contenido que dice ¿qué cosa? Empty. ¿Qué es empty para nuestro conocimiento de Cambridge? Vacío. Y la descripción, pues bueno, esta etiqueta muestra la fecha actual. ¿Listo? Como último paso, lo que tienes que hacer ahora, ya que ya creaste la clase
describiste dónde y cómo lo voy a llamar a esta librería o esta tag, lo que me falta ahora es utilizarlo en las páginas que lo necesiten. Para eso lo que vas a hacer es importar la librería mediante esta directriz. Esto lo tengo que poner en las páginas, repito, que van a usar esta etiqueta. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vamos a ponerlo en un momento. Para eso, en nuestro proyecto, lo vamos a poner dentro del demo. Ahí está, vamos a la página demo, y todo lo que sea directrices se ponen en la parte superior. Entonces, ¿cómo empieza una directriz? Menor porcentaje, arroba, ahí está, y la directriz es tag list. Tag list, cuando yo pongo control espacio, me pide 3 atributos: prefijo, directorio de tag y un URI, o el identificador de los recursos. Bueno, yo solamente de los 3 voy a usar las 2. ¿Cuál? El URI, donde yo voy a especificar cómo se llama el recurso que tiene la librería, y el prefijo, que es el alias para llamar a mi librería. Nada más. Entonces le pongo librería, o librerías, como quiera llamarlo, y acá lo que haces es especificarle dónde está esta librería. Recuerda, esta librería TLD está dentro del web inf, o en todo caso, si quieres, copias y pegas todo esto, ¿no? Como estás viendo por acá. Web inf, librería. Web inf, guión, o slash, librería.tld. Entonces, una vez que tú ya has creado esta línea de acá, has usado tu directriz, ya puedo llamar en cualquier parte de mi JCP a esta etiqueta, simplemente haciéndolo mediante mi librería. ¿Cómo? Menor, y apenas pongo librería o L, aparecerá, mira, librería, mostrar fecha. Y si yo pongo esto de acá, cuando ejecute, mira lo que sucede. Como una actividad, lo que vamos a hacer ahora es el combo que está en el formulario registro de producto, lo vamos a sacar de acá. No lo digo borrar, lo vamos a sacar, porque esto que funciona ya no sirve. Lo voy a sacar de acá, y en vez de tener un combo con datos fijos, lo puedo hacer mediante una librería, un combo que se puede llamar de repente combo de productos. Obviamente estoy poniendo un borrador nomás, no es la etiqueta verdadera. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear, así como hiciste hace un momento, una etiqueta personalizada que dentro, no vas a modificar esto, crea otro para que practiques, pero que dentro ya sabemos lo que vamos a hacer. Esta es la clase para imprimir, esto es lo que voy a mostrar, y adentro lo que va a hacer, en vez de mostrar la fecha, me debe mostrar este combo. Nada más, así que crea la próxima etiqueta, que podríamos llamarle como, a ver. ¿Qué le pondría acá? Pero ¿qué tipo de producto? Ah, sí, en este caso. Etiqueta combo o tipo producto, ¿no? Etiqueta tipos. Tipo de productos. Ya sabemos. ¿Qué necesito para que esta clase se vuelva una clase que puede soportar etiqueta personalizada? Muy bien. Extend tag support. ¿Qué dijimos después? Que vamos a poner nuestro copy pega, así que por acá mejor copiamos antes de que se pierda esto de aquí. Copiamos nuestra plantilla y hay los cambios necesarios para poder poner esto dentro de tu plantilla. Ya está, mira. La idea básicamente es esta, recuerda. Esta es mi etiqueta. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es copiar, dijimos, lo que está dentro de qué cosa, de la plantilla. Es decir, colocar ese do start tag y do end tag. Eso es lo que tenemos que hacer, obviamente. Entonces, lo ponemos. Después, ¿qué cosa hicimos para mostrar la fecha? Nosotros usamos dos líneas muy importantes. El JSP Writer y el otro que sería el
out println. Para el combo no me interesa la fecha porque no viene al caso copiar la fecha. Entonces, esto es lo que se ha hecho acá. Utilizar el JSPWriter, porque esta es la clase que dijimos que nos va a ayudar a imprimir, y usar el objeto, ¿qué cosa? Out println, que son las dos cosas que mencionamos que son importantes acá. Entonces, el println lo que va a hacer es imprimir en nuestra JSP lo que queremos que se muestre. En este caso, para eso nosotros copiamos todo esto de acá. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros habíamos puesto por aquí. Nuestro select. Ahora, la sugerencia es que lo copiemos línea por línea. ¿Ya está? Que no es mucho, porque después cuando lo hagamos con base de datos, va a ser menos líneas que vamos a usar. Lo que debemos recordar es lo siguiente, que no podemos poner comillas dentro de otras comillas, eso ya lo sabemos muy bien. Para poder poner comillas dentro de otras comillas tenemos dos opciones. La primera, reemplazar las comillas internas por comillas simples o apóstrofe, y ahí queda la cosa. O simplemente, ¿qué cosa? Dejar las comillas, pero ponerlos con el símbolo del backslash. Claro, tiene dos opciones. O cambias las comillas que están adentro con backslash, ¿no? Perdón, le agregas el backslash, o lo cambias por los apóstrofes. Entonces, hasta acá ya tengo la primera línea. Lo mismo tendría que hacer con todo esto de acá. Es decir, agregarle la salida, agregarle el final y cambiar todo lo que sea comillas internas. Y hasta ahí terminarías recién el primer paso. Falta el segundo y después simplemente como tercer paso llamarlo. ¿Está? Como observa, quedaría de esta manera y lo estamos separando. ¿Por qué? Porque cuando esto se llene con la información de la base de datos, de hecho que vamos a tener la cabecera del combo, la finalización del combo, y adentro tendremos cómo llenar nuestro combo con los datos reales de la base de datos. Bien, entonces, como mencionamos, nuestras etiquetas personalizadas, como la del combo que hemos generado con datos fijos, o la de la fecha que sale por defecto con la fecha del sistema en español, entonces nosotros lo podemos enriquecer o personalizar. A eso se le conoce como etiquetas personalizadas, pero agregándole atributos. Entonces los atributos, como ya sabemos, los vamos a agregar a nuestras etiquetas y nos permitirán pues obtener un resultado diferente. Ahora, para poder hacer este cambio de los atributos, no es nada complicado. Seguimos usando los tres pasos: crear la clase, agregar los tags en el TLD y llamarlo. Pero el único cambio que vamos a poner es casualmente esto. Para poder mostrar esos atributos, tú lo que vas a hacer es agregar casualmente esos atributos dentro de tu clase. ¿Por qué? Porque dentro de tu TLD, dentro de tu archivo TLD, tú lo que vas a hacer es agregarle por cada tag que tienes y que va a tener atributos, por cada tag, tú le vas a agregar este bloque de acá. Le vas a agregar el bloque que dice ¿qué cosa? Atributos. Entonces, vamos a crear un ejemplo bastante básico, ya está, para repasar también la cosa. Así que vamos a usar, ¿te acuerdas? El ejemplo de etiqueta fecha. Ya está, vamos a seleccionar etiqueta fecha, ¿está? Cópialo, pégalo y vamos a ponerle como nombre etiqueta saludo. Ya está, vamos a, para no tener que volver a escribir todo porque ya sabemos que se tiene que hacer, vamos a poner una clase que se llame etiqueta saludo. Ya está. Esta etiqueta no me va a mostrar la fecha porque no nos interesa mostrar la fecha. Más bien, lo que yo quiero que me muestre es ¿qué cosa? Un mensaje de saludo. Por ejemplo, lo que podríamos poner después en la cabecera de nuestra aplicación de Ciberpharma. Entonces le pondré, por ejemplo, bienvenido
y al costado pondré que aparezca el nombre. Ya está. El nombre del usuario que quiero que se muestre en el dato. Bien, como mencionó su compañero, esto hay que declararlo. Si yo le pongo, créame la variable local, lo va a crear dentro de mi método doStarTag. Pero yo no quiero que lo cree aquí. Lo que voy a hacer es que esta variable se pueda pasar desde cualquier otro formulario para que modifique toda la etiqueta. Por lo tanto, lo vamos a declarar aquí arriba como variable atributo de esta clase. Y como es un atributo, sabemos que se declara de tipo privado. Ahora, ¿qué pasa? Si en mi etiqueta no le pongo datos, no le paso la información, yo puedo poner acá un nombre por defecto. Entonces, por ejemplo, si no le pongo ningún dato, ese dato va a ser ¿qué cosa? Anónimo. Anonymous, ¿no? O le pongo no identificado. Entonces, mira, acá le estoy poniendo este dato así. Ya está. Ahora, si yo lo llamo esta etiqueta, mira, si yo le llamo esta etiqueta, automáticamente siempre me va a dar como resultado ¿qué cosa? No identificado. Pero si yo quiero pasarle un nombre para que ese nombre lo pueda mostrar según las características que yo le ponga acá, lo que vamos a hacer es agregarle el método que permite cambiar esta variable. Ya sabemos que eso sería un método set. Nos vamos a generar y simplemente activamos el método set. Recuerda, este método set lo único que va a hacer es cambiar con un valor diferente la variable nombre. Bien, entonces, como viste, esta variable nombre, ¿no?, que es lo que vamos a pasar como dato, se puede declarar de forma como valor por defecto o mediante el método set que ya conocemos, nos permitirá modificar el valor de este atributo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, este es nuestro paso 1, crear la clase. Paso 2, como ya sabemos, es agregarle, ¿qué cosa? La etiqueta con el tag. Así que yo voy a copiar, por ejemplo, la misma fecha o cualquiera de estos que me va a servir. Bien. Ahora, mi etiqueta sería, por ejemplo, mostrar saludo. Ya está. ¿De dónde voy a obtener esto? Obviamente de mi paquete de etiquetas y de la etiqueta que se llame, o la clase que se llamará etiqueta saludo. No tiene cuerpo y muestra simplemente un saludo. Pero como nosotros le estamos agregando a esta clase un atributo que nos va a servir para mostrar información o cambiar la información o alterar o configurar, entonces, como mencionamos, vamos a utilizar ahora esta parte de la plantilla, ¿no? La plantilla ahora, pero para atributos. Copiamos solamente la etiqueta atributo, ya está, y lo pegamos. ¿Qué significa eso? Que si mi clase tuviese, o mi etiqueta tuviese 2 atributos, tengo que hacer esto mismo por cada atributo. Si tuviera 3, tendría que hacerlo 3 veces. Y acá declaro el nombre de la variable que es que estamos utilizando en esta parte. En este caso le estamos diciendo nombre, me dice, ¿es requerido o no? Le estamos poniendo que es falso, o sea que no es obligatorio poner el atributo nombre. Y cambia su valor durante la ejecución, le estamos diciendo que por el momento no. Y vamos a ver en un momento para qué nos sirve esto de acá. Entonces mira, estamos agregando el atributo, mucho cuidado con el copiar y pegar, y lo que vamos a hacer ahora es llamarlo en el formulario. Bien, entonces por acá llamamos a nuestra librería y llamamos a la etiqueta llamada saludo. Entonces, esto lo que va a hacer es mostrar la etiqueta
sin atributo. Mira, no le estoy poniendo el atributo para nada. Si yo no le pongo el atributo, cuando lo actualice, lo que va a mostrarme qué cosa es. Bienvenido y simplemente no identificado. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pasando el valor que le quiero dar, no le he puesto nada. Por lo tanto, está usando sin atributo. Pero como le pusimos que puede tener atributo, mira lo que va a pasar si pongo librería, mostrar saludo, y acá le pongo control espacio, y aquí aparece mi atributo nombre. Acá tú puedes ponerle tu nombre o el dato que quieres pasarle, y vamos a agregarle un BR para que no se pegue todo. Este sería la etiqueta. Ahora, ¿con qué cosa? Etiqueta, vamos a poner tag con atributo. Y lo actualizamos. Ahora mira, ahí sale, bienvenido José. Mira que es la misma etiqueta, simplemente que cambia según como tú le pases los parámetros. Hasta acá ves que está funcionando bien. Ahora recordemos lo que habíamos visto en los atributos. Habíamos mencionado que para cada atributo podemos poner otras etiquetas, como por ejemplo requerido. Si requerido le paso de falso a verdadero, basta que actualice esto para que vea lo que pasa en el demo. En esta línea, que yo no había puesto atributo, me está mandando ¿qué cosa? Un aviso. ¿Por qué? Porque ahora esta etiqueta necesita o requiere que le pase obligadamente ¿qué cosa? El atributo. Esa es casualmente la característica de esta línea que dice requerido. Si tú le pones requerido true, cada vez que tú crees una etiqueta, obligadamente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque de repente tú sabes cómo se creó la clase, pero el que lo va a usar, tu compañero de equipo, tu compañero de trabajo, tal vez no lo reconoce. Entonces por eso es que tú le puedes decir que sea obligado. Y ahí ya pues control espacio y lo pondrá. Ahora, si no quiero que sea obligado, entonces simplemente lo dejo como falso. Ahora, la otra opción de lo que sería valor en tiempo de ejecución, si yo le pongo true, lo que va a pasar es que a este saludo yo lo puedo cambiar mandándole un dato de un formulario, mandándole un dato de un server o lo que quiera. Para probar eso, vamos a ver esto de acá. Vamos a poner este ejemplo ahora. A la misma etiqueta, vamos a poner un poco acá, le vamos a agregar esto, mostrar saludo, pero ahora el saludo va a cambiar según lo que yo le pase como parámetro. Y para poder hacer eso, vamos a usar algo que ya hemos estado trabajando, lo que sería el lenguaje de expresión. Eso sería con un $. Y acá le puedo poner el nombre de ese objeto, el nombre de ese alias, el nombre de esa variable. Por ejemplo, le puedo poner ¿qué cosa? Le puedo poner la variable usuario, ¿no? Algo así. Entonces, acá sería una etiqueta con atributo y con valor en tiempo de ejecución. ¿Qué significa ese de valor en tiempo de ejecución? O lo que sería en el runtime, ¿no? Significa que si yo le paso esto, mira, actualizo, ahora acá me saldrá esto, mira. Si yo lo ejecuto, ¿qué pasa cuando lo actualice ahora? Vamos a poner acá el BR. Ya está, mira. Cuando yo lo actualice mi página, lo que me va a pasar es esto. Oye, el atributo nombre no acepta expresiones. ¿Por qué? Porque así como está, nuestro atributo solamente acepta valores fijos, valores que tú le pases directamente en la página. Si yo quiero que este saludo pueda adoptar cualquier valor que tú le mandes, necesitamos decirle que sí puede aceptar valores o expresiones. ¿Y cómo le ponemos? Con una sentencia true, ¿no? Muy bien. Ahora mira, cuando yo actualice esto, ahí está,
pero como yo no le he pasado ningún dato a este objeto, a esta expresión usuario, no le he pasado ningún dato a la expresión usuario, simplemente no lo reconoce y lo manda como vacío. Por eso es que te manda por acá. Ahora, si yo quiero pasarle un valor, vamos a simular esto mediante nuestra línea de comando o la línea de URL. Por ejemplo, voy a llamar a mi página demo y voy a pasarle el atributo que se va a llamar ¿qué cosa? Bueno, acá le han puesto nombre, yo puedo pasarle el atributo, vamos a ponerle el nombre Pikachu. Ahora, pero mi atributo no se llama nombre, mi atributo ¿cómo se llama en mi página? USR, entonces le voy a ponerle nombre. Para usar un nombre que estaba por acá. Nombre. Ahora, profesor, lo actualizo y a pesar de que le estoy diciendo muéstrame el nombre, no lo muestra. Pues por una simple y sencilla razón. Cuando tú pasas datos de esta manera, estos no son, digamos, datos pasados por un servlet, no son datos pasados por sesión. Lo que pasa es que estos son parámetros. Entonces, no, acá no está creado. Entonces, como estos son parámetros y no son atributos de sesión y atributos de servlet, entonces acá viene un pequeño cambio. Si lo que voy a mandar no son atributos de sesión ni servlet, entonces, y son parámetros, tienes que ponerle a tu lenguaje de expresión que este nombre viene de un parámetro. ¿Y cómo lo reconoce? Agregándole param, punto, y el nombre que tú quieres pasarle. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando tú capturabas algo de un servlet, mira, por eso es que cuando tú capturas algo de un servlet, vamos a poner acá nuestro servlet, tú lo que pones es esto, request get parameter, porque lo que tú mandas de tus formularios son parámetros. En cambio, lo que tú le puedes mandar después son atributos, que eso lo puedes capturar de otra manera. Entonces acá por eso le ponemos param, porque este es un parámetro como si fuera de un formulario, y cuando yo lo actualice, mira, bienvenido Pikachu, ¿no? Entonces, así como yo le puedo poner Pikachu, yo le puedo poner cualquier nombre. No sé, el nombre que dijiste, ¿cuál era? Ahora, si yo quisiera pasarle varios parámetros de manera acá lineal, o sea, en la parte de la dirección, para agregar otros parámetros lo hacemos con el símbolo y acá tú le pones otro parámetro, por ejemplo, nombre, apellido, igual a tal cosa, Vegeta Paz y todo lo demás, ¿no? Y así sucesivamente. Recuerda, esto que estamos haciendo es simular lo que yo podría haber creado con un formulario, donde tengo mi campo nombre, mi campo apellido. Ahora, esto nos va a servir también para saber que, ojo, esta información que tú ves y que se manda siempre en las direcciones URL puede ser capturada. Casualmente, por eso vamos a ver posteriormente que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Ya en la parte de seguridad.